Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero daros algunos consejos o pautas para redactar informes grafológicos, que es una consulta que muchos de vosotros me hacéis con bastante frecuencia. Consejo número 1. Tenemos que evitar utilizar terminología compleja y como enrevesada en nuestros informes. En el informe grafológico tenemos que ser claros y sobre todo pensar en la persona que lo va a leer. Nosotros tenemos que escribir informes para todo tipo de lectores. Por tanto, si utilizamos una literatura demasiado técnica, demasiado farragosa, puede suceder que la persona luego nos llame para decirnos que no se ha enterado de lo que le hemos dicho. Entonces, siempre tenemos que ponernos en el lugar de la persona que va a leer ese informe y hacerlo de la forma más clara posible. Los informes grafológicos, además de completos, es decir, que contengan todos los rasgos de personalidad, sin faltar ni uno, también tenemos que procurar que sean suficientemente extensos. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que intenten escribir un mínimo de 6-7 páginas de Word, que contengan todos los elementos de la personalidad, y nosotros generalmente los dividimos en 3 grandes bloques que son inteligencia, voluntad y comportamiento. El informe debe estar completamente estructurado, debe ser muy claro y le debemos dar una extensión considerable. Tenemos que pensar que el cliente no espera que nuestro informe tenga 2 o 3 páginas, eso sería un informe muy pobre. Como mínimo, ya os digo, sería recomendable 6-7 hojas de Word y claro, si conseguimos escribir más, pues muchísimo mejor. Es importante también, como tercer consejo, utilizar una tipografía adecuada en los informes grafológicos. Con tipografía adecuada me refiero a aquellas que son neutras, formales. También tenemos que tener en cuenta si el informe lo vamos a enviar en PDF para que el cliente lo lea en pantalla o te lo vamos a mandar impreso. Si os habéis fijado, la mayoría de los libros, revistas y documentos impresos utilizan tipografía con remates o serifas. Aquí os dejo un ejemplo de lo que sería una tipografía con serifas. Son aquellas que las letras tienen como una especie de remates que le dan un poquito de consistencia a la base. Estos remates facilitan muchísimo la lectura sobre papel. Por el contrario, si utilizamos este tipo de tipografías en documentos que se van a leer sobre pantalla, se leen peor. Para documentos que vayamos a mandar en PDF y que el cliente los vaya a leer en pantalla, es más recomendable la tipografía sin serifas o de palo seco, que no tengan ese tipo de remates. Además, pixelan mucho menos. La tipografía sin remates pixela mucho menos en pantalla y es mucho más fácil de leer. En este sentido también tenemos que evitar el abuso de negritas o el abuso de escritura en mayúsculas o versales. Un cuarto consejo sería dar estructura a nuestro informe. Como os he comentado antes, lo ideal es hacer una estructura en 3 bloques que contemple, por un lado, todos los aspectos de inteligencia, por otro lado, todos los aspectos de voluntad y, por otra parte, todos los aspectos de carácter y conducta. De forma que la lectura sea ordenada, que sea fluida y que el cliente sepa diferenciar muy bien cuáles son los contenidos de cada uno de los apartados y que sepa diferenciar muy bien los rasgos de personalidad que incluimos en cada uno de ellos. Como quinto consejo, también es muy recomendable no meter mucho colorido en el diseño de nuestro informe. Se recomienda que se utilice siempre la tinta negra, en blanco y negro, o colores neutros, por ejemplo el color azul marino, y también si tenemos algún color corporativo o los colores de nuestro logotipo, también los podemos usar, pero evitar el abuso de color y sobre todo los colores que sean muy llamativos. En los títulos sí que podemos poner algún color que sea un poco más destacado, pero evitar portadas muy coloridas o contenido con muchos colores también dentro del texto, sobre todo porque quitan formalidad al informe, le quitan seriedad, le quitan confianza al informe y también distraen muchísimo la lectura. Sexto consejo, es muy importante utilizar una narrativa fluida, una narrativa completa, fluida, evitar las frases tipo telegrama
o los listados de adjetivos o de palabras separados por comas, que mucha gente los hace y a la hora de leerlos resulta dificultoso. La narrativa también debe estar bien construida a nivel ortográfico y gramatical. No hay nada peor en un informe que incluir faltas de ortografía. De cara al cliente la impresión es horrible. Leer un informe con faltas ortográficas y con malas construcciones gramaticales. La impresión que puede dejar nos puede tirar por tierra totalmente a nuestra profesión. Así que debemos cuidar muchísimo el estilo. Si no estamos habituados a escribir, podemos contratar a un corrector de estilo o un corrector ortográfico que nos revise los informes y que nos los deje totalmente niquelados para que de cara al cliente resulten plenamente satisfactorios, porque si metemos faltas de ortografía, tened por seguro que nunca más nos van a volver a contratar. Como séptimo consejo, es recomendable también distanciarnos del interlocutor. Nuestro informe es un informe grafológico profesional. No tenemos que tener contacto con el interlocutor más que para recibir su encargo y enviarle el informe. Nunca nos entrevistamos con él, nunca quedamos con él después del informe para darle pautas, consejos o lo que sea. Entonces debemos tomar distancia con él y utilizar en el lenguaje de nuestro informe frases impersonales. Por ejemplo, nunca diríamos eres una persona con inteligencia emocional, eres una persona comunicativa, ¿vale? No le llamamos de tú, sino que utilizamos sobre todo el reflexivo, o frases impersonales como por ejemplo se aprecian rasgos de inteligencia emocional, es una persona que tiene rasgos de inteligencia emocional. Hablamos de una persona comunicativa, ¿vale? Pero nunca diríamos tú. Nunca debemos tomar un contacto directo a la hora de comunicarnos con el interlocutor, sino siempre debemos marcar cierta distancia con él. Como octavo consejo, también deciros que conviene evitar las expresiones vagas y ambiguas que puedan restar certeza y veracidad a nuestro informe. También debemos evitar las apreciaciones subjetivas y atenernos solamente a lo que objetivamente vemos en la escritura. Nosotros somos técnicos objetivos y tenemos que ceñirnos exclusivamente a lo que vemos en la escritura. No podemos saber lo que una persona va a hacer, lo que ha hecho, cómo es su vida, lo que le gusta. Nosotros vemos su personalidad en el momento presente, en el momento en el que la persona escribe, y debemos atenernos exclusivamente a ese presente y a cómo es la persona. A la hora de estructurar nuestro informe es conveniente que utilicemos lo que se llama el efecto hamburguesa, que es meter la salchicha, que sería el rasgo negativo, entre dos panes, que serían los rasgos más positivos. De esta forma evitamos herir los sentimientos de la persona que lee, ya que estamos reforzando y dando más importancia a los aspectos positivos que a el aspecto negativo o los aspectos negativos. Debemos desarrollarlos un poquito menos, no ocultarlos, pero sí meterlos de una forma sutil para que duelan menos. Y al hilo del anterior, como décimo consejo, también ser asertivos. Debemos expresarnos de una forma asertiva, de una forma respetuosa, correcta, sin juzgar al interlocutor, sin insultar, aunque muchas veces vemos rasgos negativos que dan ganas de soltarlos a bocajarro. Tenemos que dulcificar el lenguaje para no herir los sentimientos de esa persona de la que ya hemos visto su alma. Nosotros, cuando ya estamos redactando un informe, hemos hecho un previo análisis y ya conocemos el alma de esa persona. Sabemos cómo se va a tomar las cosas, sabemos si es inseguro, si tiene una voluntad débil, si es sensible, o si por el contrario a lo mejor es una persona que tiene rasgos de agresividad o que simplemente tolera mal las críticas. Nosotros tenemos que adaptar nuestra redacción y nuestra forma de expresarnos a cómo vemos que es esa persona y a cómo se va a tomar las cosas que decimos. Imaginaos que una persona que es insegura le machacamos en esa inseguridad. Lo que vamos a conseguir va a ser hundirla del todo. Entonces, a las personas inseguras, más débiles, tenemos que intentar reforzar con nuestro lenguaje los aspectos más positivos y tener mucho cuidado también con las personas que encaren mal las críticas o que tengan rasgos de agresividad o algún rasgo ahí peliagudo
no podemos ocultarlo, pero sí tenemos que intentar dulcificarlo a la hora de escribírselo o de decirle cómo es en nuestro informe. Bueno, espero que estos consejos os sean de utilidad y que los pongáis en práctica a la hora de redactar vuestros informes. De todas formas, ya sabéis que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacerme en el email que os voy a dejar por aquí abajo, sandra@sandracerro.com, y también en el formulario de contacto de la web sandracerro.com. También os recomiendo que deis a la campanita que vais a encontrar por aquí abajo, debajo de este vídeo, para que estéis totalmente actualizados de cada vídeo que subo yo misma o algunos que también hacemos los alumnos del Centro de Grafología, y que esperamos que os gusten a todos y que nos sigáis. Para eso, ya os digo, os podéis suscribir en la campanita y así estaréis totalmente actualizados, y nada más que subamos un vídeo seréis los primeros en recibirlos. También os agradecería muchísimo que dejarais comentarios abajo, nos enriquece muchísimo que nos dejéis comentarios, opiniones, dudas abajo en los comentarios de YouTube. Siempre respondo, ¿vale? Responderé a todas vuestras dudas, tanto las que dejéis en comentarios como las que dejéis por correo electrónico o a través de la página web. Nos vemos en próximos vídeos.